Corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Escorpio, vamos a ir comenzando con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Escorpio y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Escorpio, dentro de lo laboral. Veo muchísima inestabilidad en el trabajo, los que sí estáis trabajando, incluso muchos de vosotros con el tema de querer tomar decisiones, decisión de cambio en el trabajo. Están habiendo retrasos en el tema del pago o ya se ve venir una situación más complicada. Escorpio, que estéis con la oportunidad o pensamiento de querer empezar por vuestra cuenta, es el momento, adelante, dicen las cartas. Los que estéis esperando ese cambio, dicen las cartas que tendrás noticias ya, o sea, todos los que hayáis iniciado ese proceso para hacer un cambio en el trabajo, dice, vas a tener noticias ya. O sea, salen clarísimamente, ¿vale? Noticias de cambio. ¿Que será un triunfo? Las cartas dicen que sí, que habrá triunfos. Escorpio, que no estáis trabajando. Estás esperando ansiadamente la noticia de un conocido o una conocida tuya, ¿vale? Una noticia que tiene que ver con esa entrada a ese lugar del trabajo. ¿Recibirás noticias de este trabajo? Las cartas dicen que sí. Pero también te digo, Escorpio, que tú no te quedarás para siempre en ese lugar, que una vez que tú entres en ese lugar, Escorpio, tendrás la oportunidad, bien porque conozcas a otras personas o lo que sea, tengas más posibilidades de trabajo de cara a futuro a raíz de esta entrada en este lugar. O sea, que este lugar es el puente que te lleva a tu triunfo laboral realmente. Escorpio, que tenéis un negocio, hay un parón ahora mismo. Hay un parón, pero también me dicen las cartas que al igual que hay ese parón, hay una solución que encontrarás dentro de 3-4 semanas aproximadamente, te diría más 4 semanas. Firmas importantes relacionadas con tu negocio, Escorpio, firmas que te traen un triunfo, bien, sale clarísimamente. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Escorpio y tu economía. Vamos a ver. ¿Ves? Respecto a tu economía, las cartas dicen, no te apresures, no te adelantes a los acontecimientos porque hay cosas que tienen una solución. Escorpio, si tienes la sensación de que te están engañando, te podrían engañar de cara a futuro respecto a tu economía o trabajo o algo que tenga que ver con tu economía, dice, espérate a ver los movimientos, Escorpio. Si hay un indicio de engaño, pero no llega a ese fin el engaño, bien, entonces de aquí deberías de esperar. Tu economía va a ir cambiando más adelante, Escorpio, tienes que esperar unos meses, ¿vale? Ahora mismo tú tienes una economía o piensas que tienes una situación económica incierta, pero esto es totalmente pasajero. O sea, lo que dicen las cartas, irás viendo de cara a futuro cómo van mejorando las cosas y cómo se van restableciendo las cosas en tu vida económica, ¿eh? No me salen grandes ventas ni nada por el estilo, Escorpio, si no ya sabes que te lo hubiera dicho. Vamos a seguir, seguimos, Escorpio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio que estáis solteros, vamos a ver. Ya todo depende de lo que cada uno quiera, ¿no? En su vida sentimental. Pero a mí lo que me dicen las cartas es que lo primero que tú vas a vivir es un triángulo amoroso con alguien, ¿ven? Que esto, que sepas que tiene fecha de caducidad, así lo dicen las cartas. Y que
todavía tienen que volver personas del pasado. Tienes que tener contactos con personas del pasado. Esto no quiere decir que tú vayas a volver con personas del pasado como pareja, como relación. Te puedes acostar con una persona del pasado perfectamente, que mañana cada uno por su lado, ¿no? Esto es lo primero que sale, Escorpio. O sea que ahora mismo, en un principio, las cartas a mí no me hablan de personas serias en tu vida, ¿vale? Me hablan de personas pasajeras, ¿va bien? Que tu vida sentimental podría cambiar de cara a futuro, sí, pero siempre que tú quieras. Por eso yo he iniciado tu lectura como qué es lo que tú quieres realmente, ¿no? Vamos a ver qué más. O sea, con esto te quiero decir que vas a tener oportunidades, Escorpio, pero todo depende de lo que tú quieras en tu vida. Escorpio, que estáis solteros. Escorpio, yo te veo a ti con mucho miedo a la traición, ¿no? Yo te veo a ti con mucho miedo a entregarte a alguien, a nadie. O sea, es que no te entregas a nadie, por miedo a la traición, Escorpio. Esto es lo que más detalla aquí. Por eso, Escorpio, tú no, ahora mismo a día de hoy, yo no te veo buscando una relación seria realmente. Te veo viviendo historias, sí, historias que te pueden ilusionar más, menos, pero siempre teniendo claro que hay una línea que tú te has puesto que no vas a pasar. Bien, vamos a ver qué más. Escorpio, solteros. Yo, mira, esta situación que tú tienes ahora mismo, yo la veo muy bien. O sea, que cada uno con su vida hace lo que le sale del coño, o de ahí. Del coño. O de ahí mismo. Pero quiero que tengas en cuenta algo. Independientemente de lo que dure esta posición que tú tienes contigo mismo, que está muy bien, Escorpio, que de vez en cuando está bien vivir un poco de vida loca, ¿no? Que sepas, dicen las cartas, que sepas que surgirá algo inesperado en tu vida y cambiará toda esta situación. O sea, esto está hablando de una persona muy especial, ¿eh? Que tendrá que llegar de cara a futuro. Me da igual lo que tarde, Escorpio. Y aquí no quiero que te limite el tiempo, también lo digo, ¿eh? Porque igual para algunos de vosotros puede llegar dentro de un mes y para otros de vosotros puede llegar dentro de un año, ¿vale? Vamos a seguir. Pero también hay que decir algo, llegará cuando tú quieras que llegue. Ojo con esto, ¿eh? Cuando tú quieras que llegue. Bueno. Escorpio, solteros. ¿Ves? Aquí dicen, tienes mucho temor a los cambios relacionados con el amor. Todavía te puedes ilusionar de nuevo con personas del pasado. Pero al igual que te ilusionas, te desilusionas. Pero aquí hablan de tu futuro. Después de esta etapa de tu vida, Escorpio, ten en cuenta que tú vas a estar en una relación estable. Y seguramente que si estás en esta situación dirás, y una mierda, ya me contarás. Y te va a costar, Escorpio, soltarte a esta persona, ¿eh? Vas a tener que hacer grandes esfuerzos para sacar todas esas emociones que tienes. Así lo dicen las cartas. Te va a costar. Pero esto no quiere decir que sea imposible, Escorpio. Ya me contaréis.
Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Escorpio que estáis de novios, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, continuidad en alguna situación en concreto. Vamos a ver qué situaciones, Escorpio. Bien. Muchos de vosotros, Escorpio, se avecinan embarazos. Así que los que no estéis preparados para esto, los que podáis quedaros embarazados, yo os diría que paciencia, esperad, no os adelantéis, bien, porque sí, con este embarazo puede haber convivencia. Puedes sentir que es algo que os une, sí, lo puedes sentir. Pero también, es una obligación. Yo quiero que entendáis eso, que es una obligación, ¿vale? Luego, por otro lado, Escorpio, los que no estéis en esta situación, dice, uno de los dos tiene una obligación con una pareja anterior. Y la otra parte siente que esa obligación es consecuencia de una manipulación. No es consecuencia de una manipulación, realmente. Es su obligación. ¿Bien, Escorpio? Esto por un lado. Escorpio, casados en convivencia y novios. Hay uno de los dos que le preocupa mucho una situación relacionada con el trabajo, pero también dicen las cartas que esto se va a solucionar. Esta situación, esta preocupación podría estar afectando a las emociones. Sí, podría estar afectando a las emociones. En convivencia, para muchos de vosotros está saliendo aquí, Escorpio. Pero dentro de esa convivencia, quiero que tengáis cuidado para los que no estéis preparados. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, con el tema de los embarazos, Escorpio. Bien, vamos a seguir. Escorpio. Casados en convivencia y novios. Hay algo que no tienes totalmente claro todavía, Escorpio, pero no tienes otra forma de saberlo nada más que intentándolo, ni más ni menos, Escorpio, así lo dicen las cartas. Esto es algo que no podrás saber hasta que no lo intentes, Así que cada uno en este caso que lo aplica a su historia. Es cierto que cuando tú das ese paso, ese comienzo es un poco inestable, ¿no? Dice, igual te puedes dar cuenta de cosas que no sabías, pero en este caso es cuestión de aceptar o de aceptarse el uno al otro, ni más ni menos. Y sobre todo para los que no estéis conviviendo aún. Vamos a ver qué más. Escorpio. Dice, habrá que abordar una situación de cambios en la relación. Es abordar, es aceptar. Es aceptar una realidad, así lo dicen las cartas. Y esto no es malo ni bueno. Se trata de aceptar. ¿Bien? Simplemente. No hay personas que puedan interferir ahora mismo en vuestra relación. Y sobre todo si estás pensando que alguna persona del pasado interfiere en tu relación. No es así, Escorpio. Y esto debes de cambiarlo. O este pensamiento debes de cambiarlo, debes de dejarlo pasar. ¿Bien? Todo lo que busques de tu pareja lo vas a tener. Pero en ese periodo de búsqueda también hay decisiones e indecisiones. Indecisiones y decisiones a tomar. Bien. Quiero que lo tengas en cuenta, Escorpio.
Os espera un futuro bonito, pero también todo tiene su tiempo. Debes de tranquilizarte tú contigo mismo, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje especial del amor. Tienes posibilidad de enamorarte a día de hoy, Escorpio. Tienes posibilidad o tienes el amor delante. Todo depende de ti, así lo dicen las cartas. Si tú quieres vivir en ese victimismo o quieres vivir otra historia, tu vida, o quieres vivir tu vida de otra forma. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio y tu salud. Dolores de cabeza, inflamación de piernas. Escorpio, todos los que estéis esperando noticias de pruebas que os hayáis hecho, salen buenas noticias. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje general. Escorpio y tu mensaje general. Te dice: es momento de hacer cambios en vuestra vida, Escorpio, y de enfrentar todo lo que acompañen esos cambios. O sea, todo lo que vengan, tanto cosas positivas como cosas negativas, hay que enfrentarlas y hay que aceptarlas. ¿Bien? Lo bueno lo aceptamos muy bien, lo malo no tanto, pero eso nos pasa a todo el mundo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, el número 9 para ti esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Escorpio, y nos vemos en el próximo vídeo.